aflige y nos hace saber lo efectivo que sería una implicación política con otros. Porque hay los neuróticos, por estructura, si son histéricos, denuncian la verdad de lo que falla en el otro, sí, tienen razón, pero suelen quedarse en la queja victimista o en la reivindicación ciega de que el otro cambie según su deseo. Imposible. Los obsesivos, atormentados por no cumplir la imagen de su yo ideal, no son tanto hoy ya pensadores de un saber, sino sujetos atrapados en rivalidades, con estallidos agresivos inopinados y pánicos irracionales, inútiles. No encontrando cómo pensar qué es lo que les aflige, los sujetos ignoran sus síntomas neuróticos y la presentación clínica habitual en nuestras consultas es la ansiedad. No está subjetivizada como angustia, sino que se desplaza en eso que he dicho antes, exceso de excitación y desasosiego en el cuerpo y en la mente. Es ansiedad por inflación de un demás, cual alguien incontrolable. Tiene su corolario luego de deflación del yo, al agotarse esa alienación, en las caídas depresivas, que son índice de las averías del deseo, al perder la brújula de la verdad inconsciente. En suma, tenemos testimonios clínicos del empobrecimiento de la subjetividad de un régimen social que no da cabida, como hubiera dicho Walter Benjamin, a pensar y transmitir la experiencia vivida, que se traduce en la clínica y en el recurso, luego, para compensar el vacío, a enchufarse a los aparatitos tecnológicos para ocupar la mente y calmar el cuerpo. No hay más que ver a la gente en el metro, cada cual con su móvil sin mirarse siquiera. Muchas palabras ha de proferir el psicoanalista para que el ansioso y el deprimido encuentren las suyas, las que les lleven a subjetivizar sus síntomas en primer lugar y después la experiencia con lo significativo de su historia, de sus acontecimientos vividos, en un decir sin trabas, libre, soportando pensar lo que disgusta y lo que les molesta que guste. No concuerdo con Miguel Castells, tan enemigo del psicoanálisis como amigo de los deseosos del cambio social, cuando afirma: la lucha política se acaba reduciendo a las emociones humanas. No, las emociones en sí no generan el cambio de mentalidad que él propugna para el éxito de los movimientos vía las redes sociales. Como tampoco concuerdo con el filósofo de moda Byung-Chul Han, que solo ve al individuo como ese zombi enteramente sometido a la ideología neoliberal, le cito, corroído en carrera narcisista hacia la nada, verdugo de sí mismo, al no asumir que el otro es la raíz de nuestras esperanzas. Sí, tampoco veo esa contrapartida ideal, por ejemplo, de Negri, de una feliz conjunción de una multitud de singularidades. Y suele ser efímera o minoritaria, más cosa de los provistos de talento artístico, que no somos la mayoría, la espontánea creatividad de la gente. Malas noticias, pues, las del psicoanálisis, como suele decir nuestro amigo aquí presente Jorge Alemán. ¿Dónde están entonces las buenas noticias del psicoanálisis para una nueva política, para una política de lo común? No sin que se repanda un discurso, responsabilidad tanto de psicoanalistas como de pensadores políticos y activistas, que devuelva al sujeto las esperanzas de un deseo con el que modificar su suerte, como decía Freud, que es la mala suerte hoy a la que nos aboca el sistema. Ha de comenzar por dar cabida a la angustia y combatir la impotencia subjetiva vivida como sentimiento de culpa. Y para ello ha de despejar, sobre todo, que es lo que quiero subrayar, dos enemigos mortales de la intimidad subjetiva y de la política: la vergüenza y el resentimiento que cuesta confesar. Por eso son enemigos a la vez de lo más íntimo y de lo que es de lo más político. La vergüenza de verse vistos en la mirada del otro como estrellados, nueva manera de verse en un ser infamado con estrella amarilla que nos exhibe hoy en las solapas. El resentimiento es comprensible en quien no puede dejar de corroerse en la verdad de sus daños sufridos en desamparada soledad por la ausencia de un otro que sepa y reconozca el mal que se le ha infligido al sujeto. El resentimiento es índice de lo insoportable, de la inexistencia de ese otro que reconozca nuestra verdad.
Y del mismo modo que hemos aprendido de los reiterados fracasos de las izquierdas, que no es por vías autoritarias de los más iluminados que se genera democracia real en común, aprendemos hoy lo dañino de la violencia por el fracaso de lo simbólico, la llamada violencia de género, el acoso escolar y laboral. Esa violencia resulta de que los sujetos, a falta de lazo social, por las vías de convivencia venidas de leyes simbólicas, por vías de lo común, compensan malamente juntándose en agregaciones grupales inestables en las que buscarse una imagen en el espejo del grupo. Solo que no deja lugar a las diferencias y ataca toda lo que llamamos en psicoanálisis identificaciones imaginarias. Solo que no deja lugar a las diferencias y ataca toda emergencia de singularidad que no encaje con esas normas de pacotilla. Los niños nos dicen hoy que se sienten solos frente a abusos y acosos y no se les ocurre recurrir a los adultos porque no han visto en ellos quienes les brinden mensajes para sostenerse en su particularidad. También muchas mujeres no entienden cómo siguen atadas al hombre maltratador, cosa ajena al amor. No entienden por qué tienen ese lazo para compensar su desamparo. Pero no es otra cosa lo que hace el capitalismo con los humanos, porque los hace objetos de la voluntad del otro, en su sede beneficio contante y sonante en cortocircuito. Otro afecto más saludable que la vergüenza y el resentimiento es, y que la angustia y la tristeza, es la cólera, la ira que nos hace afirmar nuestra dignidad como indignados. Bueno, sirve para animar la identificación de las masas que oyen en la voz de un líder como dice lo que sentimos y no sabemos pensar ni decir. Pero al unirnos en esa identificación dejamos fuera a los que no la comparten y de ahí es inevitable y estructural que se generen diferencias, oposiciones, etc. Nos queremos un mundo ideal de todos unidos. Así, los debates políticos hoy en el ámbito de Podemos y su entorno interrogan acertadamente la tensión a hacer operativa, la dualidad, representación, participación, liderazgo, movilización. Esas conjunciones binarias convergen con lo que sabemos en el psicoanálisis de los dos tipos de identificaciones que forjan identidad social y formas de lo común. No las voy a explicar. Básteme citar a Silvia López Gil cuando promueve la vulnerabilidad como arma de la política. Es una identificación por el deseo, por lo común de la falta compartida. La vulnerabilidad puede tornarse potencia arrolladora cuando se conecta a la del otro para mover un deseo elegido que se contagie entre los que así se reconocen. Teje empatías y solidaridades, no erige poder, ni esa identificación resulta de brillantes y vibrantes discursos. Se expresan estilos de decir que resuenan en el corazón y no solo en la cabeza. Enamoran más que convencen. No por azar son proclives a esa identificación por el deseo las mujeres. Debatiremos si queréis por qué. Me entenderéis, estas dos identificaciones, las dos necesarias y las dos que operan para tejer vínculos en común. Si digo que esos dos modos de identificación en la política de lo común serían el liderazgo de Pablo Iglesias junto con la soltura y la calidez de Manuela Carmena, Ada Colau y Mónica Oltra. Yo creo que se entiende, las dos identificaciones. Necesitamos las dos tipos. Terminaré recordando lo que decía Gramsci. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. No es otra cosa a lo que se enfrenta el psicoanalista en su praxis cotidiana, a una subjetividad siempre dividida entre lo viejo y lo nuevo. En ella puede despertar un deseo de cambio, para el que vale la pena romperse la cabeza en lo que hace latir el corazón. Ahí tendríamos las dos identificaciones. Es así como entiendo la vía hacia la política de lo común. Desde una subjetividad particular se puede hacer lazo colectivo. Gracias por venir. El turno de palabra a mí mismo ahora. Pero decía. No sé. Disculpa si me movía, se oía. Sí, Si se oye bien, está más cómodo.
Muy bien. ¿Este se oye? Sí. Vale. No me presenté antes. ¿Sí lo veis así? No sé, se lo proyecta. Como igual esto sí que proyecte la voz, ahora la proyecto más, ¿no? Bueno, pues me presento, como me presenté antes. Yo soy José Enrique Ema, participo en diferentes espacios de Podemos. Yo soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. No soy psicoanalista, pero bueno, me acerco y me interesan estas cuestiones y hacemos lo que podemos pensando la política en relación al psicoanálisis. De lo que yo quería hablar, o de lo que me interesaba plantear aquí un poco para el debate, tiene una formulación más sencilla que tiene que ver con el propósito de la Universidad de Verano, que sabéis que es explicar de qué va esto del núcleo irradiador, el famoso tuit de hace tiempo de Íñigo Errejón. Entonces, la tesis que voy a sostener es que Íñigo Errejón, sin saberlo, sin saber que lo sabe, es lacaniano. La concepción que tiene, lo que dice en su tuit, que leeré más adelante, sobre la tensión entre el núcleo irradiador y los aliados laterales, refleja muy bien una concepción de la subjetividad política que es la que necesitamos para hacer política hoy. Pero bueno, esto va a ser la consecuencia. Voy a empezar un poco antes a hilar, a tirar del hilo para llegar a esta conclusión. Básicamente, ya en serio, aunque la formulación anterior era en serio también, lo que voy a tratar de mostrar o de defender es que en el psicoanálisis encontramos herramientas para pensar el sujeto capaz de la política. Y el sujeto capaz de la política, en cierto sentido, podríamos decir que es estrictamente lo contrario al sujeto que el neoliberalismo, incluso el liberalismo clásico, promueve. Ese sujeto autónomo, autoconsciente, aséptico, limpito, blanco, sin marcas, sin agujeros, sin contradicciones, sin ambivalencias, sin vulnerabilidad, que sale todo ufano y contento a la esfera pública a debatir en un escenario de condiciones neutrales e iguales para todos sobre cuál es la mejor forma de gobernarnos y convivir juntos. El sujeto del que habla el psicoanálisis, aunque no esté hablando de política cuando habla de esto, o cuando directamente no, o aunque directamente no hable de política, es estrictamente lo opuesto a este sujeto. Es un sujeto dividido, es un sujeto con marcas, es un sujeto con ambivalencias, con contradicciones, pero a pesar de todo no es una mera víctima irresponsable que no puede hacer nada con sus condiciones, que no puede conformarse con el destino, sino que puede abrir otras posibilidades y manejarse, vamos a decir, con lo imposible que habita en todas las situaciones para que haya otras posibilidades. Si me da tiempo y si no, lo dejaré solamente enunciado para el debate. Creo que también algunas respuestas, vamos a decir, contra el liberalismo, contra esta concepción de sujeto, incurren paradójicamente en sostener una idea también de sujeto que podría ser liberal, un sujeto que tiene las cosas claras, que simplemente es necesario que se eliminen esas constricciones del poder para que de manera casi espontánea pueda desarrollarse su potencia transformadora inherente. Yo creo que este sujeto es bastante cómplice y bastante similar precisamente al sujeto liberal, en el sentido de parece que hay un sujeto ahí que tiene las cosas claras antes de la política, y la idea que voy a defender es que el sujeto no tiene las cosas claras antes de la política, sino que se construye, se constituye en la propia práctica política. Voy a pasar simplemente por 3 puntos para hacer esto. 3 puntos, vamos a decir, 3 máximas que se podría derivar del psicoanálisis, de esta concepción que en mi caso está sobre todo tomada de Lacan, que a su vez está tomada de Freud. Y la primera consideración es entender el sujeto, vamos a entender lo propio del sujeto como algo que viene de fuera, como algo que es extranjero, como algo que no es propiamente suyo. No podemos hablar de un sujeto que se conoce a sí mismo, porque si buscamos en lo que uno mismo es, vemos que ahí están las palabras,
los deseos que vienen del otro. Lacan hablaba del deseo del otro en los primeros años de su enseñanza en un doble sentido, en el sentido de que el deseo propio no es que no haya deseo propio, sino que el deseo propio tiene las palabras y los nombres del contexto social en el que uno está, del lenguaje del que uno habla, o sea, las propias palabras ya son palabras tomadas de otro, y que el deseo es también deseo del otro en el sentido de que es deseo de ser reconocido, de ser vinculado, de ser valorado, de ser puesto en relación con el otro. Entonces, en este sentido, pensemos un poco la idea liberal de representación. La idea liberal, la representación política funciona bien cuando el representante es capaz de reflejar bien lo que el representado piensa. Y esta idea ya presupone que el representado tiene una idea clara de cuál es su posición política antes de la propia práctica de representación del representado. El representante sabe perfectamente lo que quiere, tiene una posición política tomada de antemano, y el representante lo que tiene que hacer es trasladarla a la esfera institucional, a la esfera propiamente política. Esta idea presupone ya un sujeto autoconstituido antes. No es lo que me ocurre a mí, no sé si os ocurrirá a los demás, cuando por ejemplo escucho a Errejón en la radio, y en la línea de lo que ha comentado antes Carmen, uno tiene la sensación de que está empezando a pensar de una manera nueva, y a la vez de que Errejón está diciendo algo de lo que uno ya pensaba. Es raro escuchar una voz que te dice lo más propio, pero a la vez es una voz que viene de fuera. Igual tú no habías tenido esas palabras. Luego esta unidireccionalidad de la representación del sujeto con sus ideas previas, que luego el representante traslada, ya falla aquí, porque hay un doble vínculo de ida y vuelta, que es estrictamente el vínculo, al que me refería antes en relación al deseo, pero lo podemos pensar en más dimensiones, el vínculo de que lo propio viene de fuera. Bueno, primera idea que me parece interesante tocar para pensar el sujeto de la política. Segunda idea, tiene que ver con la vinculación que a veces se hace especialmente a Lacan, vamos a decir, con todo un conjunto de pensadores que han debilitado las concepciones esencialistas de sociedad, de sujeto, los autores postestructuralistas Deleuze, Foucault, etcétera, que han dado lugar, ¿no?, a una cierta concepción, o han participado de una cierta lectura de la sociedad, vamos a decir de manera así muy precipitada, posmoderna. Posmoderna en el sentido de debilitar, vamos a decir, estas esencias fuertes. No existen los sujetos, o los sujetos son solamente relaciones, etc. Por más que haya en el psicoanálisis y en Lacan algo que desmonte, vamos a decir, el lugar de un sujeto fuerte, como he dicho antes, creo que no se puede asociar tan rápidamente a Lacan a esta posición. No se puede considerar que Lacan, dicho así rápido, sea un posmoderno. Y en relación al sujeto lo voy a pensar a partir de la idea de contingencia, que como sabéis, bueno, ayer Uf habló de ella también. La idea, vamos a decir, de que no hay en lo social un fundamento último, una naturaleza última, una regla última, una ley última, un programa de instrucciones que nos diga de qué manera debemos gobernarnos, por ejemplo, y debemos rascar y darnos cuenta, no sé, de nuestra interioridad, o tener algún acceso revelado a esta verdad que nos diga de qué manera. No cabe esta posibilidad. El mundo social es un mundo que está, el mundo social y político es un mundo que está atravesado por la contingencia, por las cosas que no tienen un fundamento, por lo que es en cierto sentido a veces ocurre de manera azarosa. En filosofía se opone la contingencia a la necesidad. Lo contingente es lo que puede ser o no ser, y lo necesario es lo que necesariamente tiene que ocurrir, lo que necesariamente tiene que ser. Con frecuencia, y este es discurso neoliberal en pleno apogeo, se insiste mucho en la contingencia de nuestra vida, en el sentido de que uno casi puede ser cualquier cosa, puede inventarse, puede hacerse a sí mismo, hay un mundo abierto, neutral, de iguales posibilidades para todos, en el que las cosas son contingentes, hasta el punto de que uno incluso puede elegir sus propias identidades, etc. La posición del psicoanálisis en relación a esto creo que se ejemplifica muy bien en cómo piensa la diferencia sexual. No hay en el ser, en el constituirte como hombre, como mujer,
nada, vamos a decir, necesario, ni en la biología, o no hay, vamos a decir, un fundamento necesario en la biología que diga que quien tiene determinada cuestión en las piernas, entre las piernas, va a ser necesariamente un hombre o una mujer, o que en el ADN está tal, o que incluso no hay nada necesario. Que uno se sitúe en una posición masculina o femenina no tiene fundamento último, es en cierto sentido, diríamos, contingente. Ahora, cuando una persona en este terreno de contingencias realiza, vamos a decir, la elección inconsciente de posicionarse del lado masculino o del lado femenino, eso ya funciona como necesario para el sujeto. Uno no se quita la identidad masculina y femenina de una, vamos a decir, a mero golpe de voluntad. Y las experiencias de la transexualidad nos muestra cómo esto. Hay otro concepto del psicoanálisis, el de síntoma también, el del síntoma no como reflejo de una patología, sino como aquello que el sujeto es capaz de elaborar con esta inconsistencia, con esta contingencia en su vida, para poder sujetarse un poco a las identificaciones que elige, los vocabularios, los estilos de vida. Ese síntoma para el sujeto es absolutamente contingente, podría haber sido otro. Pero, por ejemplo, para mí, no sé, la teoría, la elaboración teórica puede funcionar en algún sentido como un síntoma, es absolutamente contingente, no está en los genes. Pero, sin embargo, cuando yo me sitúo en esa posición, esto funciona para mí como necesidad. Luego, vamos a decir, el campo de lo humano, de lo social, de lo político, no es un mero campo de contingencia abierta, sino es un campo que está estructurado ya en relaciones de poder, en relaciones que funcionan para los sujetos como necesarias. Esto es lo que dice, por ejemplo, Laclau en la razón populista. Laclau en la razón populista, cuando habla de la hegemonía, exactamente lo mismo que se piensa desde el psicoanálisis para el sujeto. Dice, leo directamente: ¿cuál fuerza social se va a convertir en la representación hegemónica de la sociedad como un todo? Es el resultado de una lucha contingente. Pero una vez que una fuerza social particular pasa a ser hegemónica, permanecerá como tal por todo un periodo histórico. El objeto de la investidura, el objeto, se está refiriendo a la investidura en el psicoanálisis, pero el grupo social, vamos a decir, que termina por ser hegemónico, es contingente. Pero ciertamente no es indiferente, no es aleatorio, no puede ser cambiado a voluntad. Esta cuestión me parece importante, porque la contingencia sí que nos abre la posibilidad de que las cosas puedan ser de otra manera, porque no son necesariamente así, pero la necesidad nos pide un cierto punto de, vamos a decir, de realismo, de ser capaz de conectar con lo que la sociedad está funcionando como un síntoma, con lo que está funcionando como necesario. No podemos proponer al mundo social una invención política que llueva desde un paraíso externo como una posibilidad de cambiar las cosas absolutamente novedosa. Tenemos que ser capaces para que haya una transformación política, de conectar con aquello que la sociedad está funcionando como un síntoma, como algo necesario. Y por último, y ya voy a conectar todo esto con el núcleo irradiador, que creo que es realmente lo importante, a pesar de que el sujeto tiene identificaciones, tiene deudas, no lo sabe todo, vamos a decir, necesita un conjunto de muletas, estos síntomas, como es la identificación con un líder, escuchar a alguien que le represente a los medios de comunicación. Como no hay esa propia identidad, necesitamos estos apoyos de fuera. Vamos a decir, de toda esta alienación a lo social, al otro, a la palabra, el sujeto, la subjetividad no es destino. Esto no lo logra gobernar todo. Y tenemos la experiencia propia de la subjetivación en el psicoanálisis, es precisamente la experiencia de esta división. La experiencia de que aunque hay cosas que nos condicionan, que nos preceden, cosas que sabemos sin saber que las sabemos y que tienen que ver, que son las que afloran, por ejemplo, en los lapsus, que tienen que ver con lo que hacemos aun sin darnos cuenta o sin saber perfectamente por qué hacemos eso. Aunque todo esto nos precede, esto no determina lo que nosotros vamos a hacer. Y esta tensión entre lo que nos precede y la falta de garantías, de determinación, de soluciones inmediatas que nos diga lo que tenemos que hacer, esta experiencia constitutiva de la subjetividad es precisamente la experiencia, para mí claramente, constitutiva de la política. Tenemos que conectar, actuar en un contexto social en el que las cosas están dadas de antemano en un sentido, pero eso no determina, no cierra todas las posibilidades. Cabe la posibilidad de que las cosas sean de otra manera.
y además no tenemos un saber suficiente para hacer eso. No es una mera cuestión técnica, no es la aplicación de unas fórmulas. Esta concepción, vamos a decir, tecnocrática de la política sería específicamente la cuestión neoliberal que nos dice que para tal problema existe tal solución. Y sería estrictamente lo contrario a un sujeto que está dividido entre enfrentarse a una situación para la que no tiene normas, pero para la que es obligatorio actuar y hacer algo para que las cosas puedan ser de otra manera. Aterrizo ya estas cosas más abstractas en el núcleo irradiador. Bueno, simplemente quería decir, termino lo anterior, lo resumiría en una frase, ¿no? Que ser un sujeto es sobre todo una experiencia política, en el sentido de tener que tomar decisiones en un contexto en el que no hay garantías para esas decisiones. Voy a leer un tuit de Rejón porque yo creo que la posición subjetiva que está en juego, ahora ya hablando muy en serio, está en juego en la definición de hegemonía que daba Rejón en el tuit, atiende muy bien a estos tres elementos que he dicho, ¿no? El tuit de Rejón de hace unas semanas decía: la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación, guión, apertura. No es que yo sea un exégeta, o sea, vale. La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Me parece hasta cómico estar en esta situación. Bueno. Como lo mismo que estaba comentando esta frase, aunque parezca lo contrario, no es una mera invención de Rejón, está conectada también con un trasfondo de cuestiones que le precede. ¿Qué le precede? Unos trabajos de Álvaro García Linera muy interesantes en relación a la hegemonía, en el que está hablando de la tensión que hay entre vamos a decir, ese lugar particular, ese punto de vista particular sobre la sociedad que aspiramos a cambiar, que sería el lugar para el psicoanálisis del síntoma y para el lugar de una política emancipatoria, vamos a decir, el lugar de los excluidos, el lugar de los que no tienen parte, el lugar desde el que decimos que una sociedad va bien o va mal, si a ese lugar, si lo que está ocurriendo en ese lugar está yendo bien o está yendo mal. Y aquí hay opciones políticas. Una política para mí emancipatoria tiene que elegir ese lugar, una política conservadora elige el lugar, vamos a decir, pues de la casta, de los que tienen privilegios, etc. La sociedad va bien si le va bien a la casta. Una política emancipatoria elige un lugar particular para mirar al conjunto. La sociedad va bien si le va bien, si se están cumpliendo los derechos de quien está en ese lugar de exclusión, la parte que no tiene parte, la parte, vamos a decir, del síntoma social. El núcleo irradiador para García Linera, en Bolivia son, vamos a decir, las comunidades indígenas, que para el feminismo son las mujeres, etc. Pero la cuestión clave es que no se mira en un proceso político hegemónico a la sociedad únicamente desde esa particularidad de los excluidos, sino que se trata de que en la sociedad ese lugar sea admitido como el lugar de mirar a lo que nos ocurre a todos por todos, es decir, por otros sectores que no son propiamente los sectores excluidos. La hegemonía trata de convertir en actor político transformador no solamente a los sectores excluidos, que también, sino generar alianzas, seducir a otros sectores para que otros sectores piensen también que a ellos les va bien, que a todos nos va bien, porque se trata de proponer una nueva definición de lo común, a todos nos va bien si al núcleo irradiador le va bien también. Por tanto, la tarea política por excelencia es moverse en esta ambivalencia de mirar a la sociedad desde el núcleo irradiador, pero no ceñirse, vamos a decir, a las clases excluidas. Como sabéis, hay un debate en Podemos sobre esto, y ¿debemos apelar a los sectores populares únicamente? ¿O debemos pensar la transformación política dándole el privilegio a los sectores populares y excluidos, pero apelando al conjunto de la sociedad, a la gente, al pueblo que tenemos que construir? Mi opción es la segunda, y creo que refleja muy bien esta división, esta ambivalencia entre deberte, vamos a decir, a una causa, la causa política de la igualdad que pasa por los excluidos, y la ausencia, vamos a decir, de garantía, de programa, de manera de hacer esto. Yo creo que al traerlo esto al ejemplo del núcleo irradiador refleja muy bien que no hay fórmula para hacer esto, que no hay saber para hacer esto, que tenemos que arriesgarnos, que tenemos que apostar por hacerlo sin tener garantías.
estrictamente arriesgar sin tener garantías es lo que para el psicoanálisis es un sujeto. Lo dejaría aquí y luego podemos tomar algunas de las ramas colaterales del tema que os interesa en el debate. Gracias. A ver, ¿se me oye? No. Sí. Intentar que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien de verdad? Vale. Si no, cojo el otro micro. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia y también, como decía Pepe, por vuestra existencia. Creo que debemos congratularnos por el hecho de que estemos aquí con el calor que hace en una semana tardía del mes de julio a las 10 de la mañana debatiendo sobre estas cuestiones. Yo creo que esto implica un sábado. Creo que esto indica una alianza entre el conocimiento, el deseo y la política, que es fundamental si queremos cambiar nuestra realidad social y dice mucho un poco del compromiso en el que estamos todos inmersos. Mi intervención va a recoger algunas de las líneas que ya se han apuntado en esta mesa, pero voy a volver por ello al título para remarcar, digamos, el hilo rojo que va a atravesar mi intervención, ¿no? El título que aquí nos convoca es del malestar social a la política, subjetividad y psicoanálisis. ¿Por qué nos parecía especialmente importante este título? Porque ponía sobre la mesa la necesidad de pensar que no hay una deducción necesaria o no hay una relación necesaria entre el malestar social y la politización. Y yo creo que esto es fundamental. O sea, de aquí, digamos, parten numerosas cuestiones filosóficas, políticas, culturales, que hoy nos interpelan especialmente. Eso, por ejemplo, quiere decir que no hay una consecuencia necesaria que llegue a politizarnos a partir de una situación de crisis o incluso a partir de una situación de necesidad. Y eso también implica un cuestionamiento de una idea que estaba muy arraigada en el imaginario de la izquierda tradicional, ¿no? La idea de que cuando la gente tocase fondo o cuando la gente, digamos, llegara a un punto último de realidad donde más allá de los velos ideológicos, más allá de las ilusiones, era la realidad de forma desnuda, entonces se politizaría. O sea, esta idea que podríamos relacionar con lo que quizá había que definir como la izquierda pesada, ¿no? La izquierda pesada no porque sea muy pesado, que también, sino porque es una izquierda muy apegada a estas metáforas, estas imágenes de la solidez o lo que acabo de llamar el mito de tocar fondo. Antes de recoger esta idea y bueno, pues darle un par de vueltas, también me gustaría que reparásemos en el hecho de lo que está pasando en esta mesa, ¿no? Que no es otra cosa que en un contexto de una universidad de verano abordar la cuestión del psicoanálisis. Y digo esto porque el psicoanálisis había sido visto con desprecio o había sido ninguneado o directamente despreciado por algunas corrientes políticas cercanas a nosotros, ¿no? Y aquí pues no tengo empacho en decir que yo también provengo de la izquierda, pero justamente porque creo que el psicoanálisis puede aportarnos unas herramientas de comprensión de la realidad que nos llevan a entender mejor lo que está pasando y a efectuar un diagnóstico social más pertinente, debemos dejar de lado o liberarnos de determinados lastres de esa izquierda tradicional. El hecho de que Podemos tenga una relación particular con el psicoanálisis tiene que ver no solamente por una genealogía muy concreta, de la gente, de las personas que luego entramos a formar lo que se ha denominado el grupo promotor de Podemos. Ya desarrollábamos debates teóricos con los psicoanalistas sobre estas cuestiones, especialmente la cuestión de la hegemonía.
sino también se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que en un determinado momento de la sexta noche, Pablo Iglesias recordara la existencia de un círculo Podemos psicoanalistas para callar a Hilda o para denunciar una actitud, digamos, patológica de Hilda en el plató, ¿no? Esto quiere decir que también ha cambiado el sentido común respecto a lo que se entendía por el psicoanálisis, ¿no? Recuerdo cómo en los años 80 un marxista y una persona valiosísima a mi modo de entender, posiblemente el filósofo español más importante del siglo XX, junto con Ortega y Gasset, Manuel Sacristán, se refería a Jacques Lacan como charlacán, ¿no? Digo esto para sintetizar en qué medida la izquierda tradicional, sobre todo la izquierda procedente del universo marxista, cuando empezó incluso a pensar lo que decía Pepe, ¿no? La necesidad de poner sobre el tapete la cuestión de la subjetividad en política, no terminaba de entrar en las aportaciones del psicoanálisis. Había como una especie de cordón inmunitario respecto a estas cuestiones que yo creo que afortunadamente pues ya las estamos superando, ya estamos superando este cordón inmunitario, ¿no? Bueno, volviendo al título, ¿no? Y volviendo un poco a esta cuestión de por qué no hay una relación necesaria entre el malestar social y la política. Para entrar en harina voy a partir de una frase de un escritor norteamericano que no por casualidad escribió, a mi modo de ver, una de las novelas más significativas para atrapar el nervio contemporáneo, que es El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk. La cita que voy a leer a continuación no procede del Club de la Lucha, aunque si tengo tiempo al final volveré a esta película y a esta novela que os recomiendo, porque ya, insisto, me parece que toca y punza una cuestión decisiva para cualquier aproximación a la política. El texto, la cita, procede de una colección de ensayos que se titula Error Humano. Y la cita se lo voy a pasar a comentarla, pero me parece que es bastante impactante. Dice Palahniuk en este libro: en la universidad nos hicieron leer una vez sobre una gente a la que le enseñaron fotografías de enfermedades de las encías. Se trataba de fotografías de encías podridas y deformes y de dientes manchados, y la idea era ver cómo esas imágenes afectaban a la forma en que la gente cuidaba sus dientes. A un grupo le enseñaron fotografías de bocas solamente un poco podridas. Al segundo grupo le enseñaron fotos de encías moderadamente podridas. Al tercer grupo le enseñaron bocas horriblemente ennegrecidas, con las encías descarnadas, en carne viva y sangrantes, y los dientes de color marrón o caídos. Os podéis hacer una imagen, tampoco quiero entrar en detalle. Lo interesante son las reacciones que tuvieron lugar a tenor, ¿no?, de esta exposición de imágenes. El primer grupo, es decir, el grupo al cual se les habían enseñado fotografías de encías podridas y deformes, siguió cuidándose la boca como siempre. El segundo grupo empezó a cepillarse y a pasarse el hilo dental un poco más. Al tercer grupo, al grupo al cual le enseñaron las fotos especialmente heavies, las fotos especialmente duras, simplemente renunció. Dejaron de cepillarse y de pasarse hilo dental y se limitaron a esperar que los dientes se les volvieran negros. La moraleja que extrae Palahniuk me parece que tiene que ver no solamente con el título que aquí nos ocupa, sino con algo teóricamente más elevado que también trataré de mencionar si tengo tiempo, que es lo que Kant sí llamaba la guerra de posiciones. Es decir, bueno, que tendrá que ver la velocidad con el tocino. Voy a tratar de explicar qué relación tiene esto con la guerra de posiciones y con la creación de hegemonía de Gramsci. Bueno, Palahniuk concluye su reflexión. Cuando el problema parece demasiado grande, cuando nos enseñan demasiada realidad, tendemos a cerrarnos en vano. Nos resignamos. No hacemos nada porque el desastre parece inevitable. Estamos atrapados. Esto es lo que Palahniuk denomina la narcotización. Aquí está en juego evidentemente una reflexión sobre qué es tocar realidad y qué relación
ha de tener la política con la realidad? Ayer Fernández Lidia anticipó un poco lo que yo quería decir hoy, ¿no? Decía, ¿cómo hacer política en un mundo psicótico y con gente psicótica? Y efectivamente este es el núcleo del problema, esta es la mezcla del problema. ¿Ha de acudirse directamente a la verdad desnuda? Evidentemente no, ese es el gran problema. Y esto era una reflexión en torno a algo que nos ocupa directamente, pero también tiene que ver con la cuestión del populismo. Es decir, no podemos hacer una política basada en lo que podríamos llamar el mito de tocar fondo o el mito de tocar realidad. O sea, con la realidad desnuda no vamos a ninguna parte. Y esto lo que también tiene como consecuencia es que debemos apreciar la lógica del sueño, o la lógica de la ficción, o la lógica de las imágenes. No por abrir directamente los ojos a la gente vamos a hacer mejor política. Por eso necesitamos cuidar las imágenes, tenemos que cuidar los mensajes de la realidad, ¿no? Tenemos que ver o enfocar o enmarcar las cuestiones de forma que no nos pase como a los grupos de Palani. ¿Qué tiene que ver esto con Gramsci y qué tiene que ver con el contexto de crisis que vivimos? Gramsci diferenciaba, y esto ya es vulgata, digamos que es un lugar común no solamente en Podemos, sino en la reflexión política de los últimos tiempos, entre guerra de movimientos y guerra de posiciones. Y esta distinción venía marcada por la diferencia que existía entre la Revolución Rusa y la posible revolución en los países occidentales más adelantados. Pero en el fondo también es una reflexión que tiene que ver con nuestra crisis histórica. Una concepción política basada en la guerra de movimientos tendería a pensar que la crisis actúa como una especie de brecha en una fortificación ya existente. Como si, en el fondo, de la crisis económica habría un espacio donde las filas enemigas pudieran entrar en la fortaleza, ¿no? Es una posición que se limita un poco a esperar la madurez de las condiciones. Solamente cuando la crisis haya golpeado lo suficientemente al castillo y haya derrumbado la estructura, podemos entrar. Entonces tendremos, digamos, la vía expedita o la vía libre para poder generar una revolución o una transformación social. Estoy simplificando de forma grosera la posición de Gramsci, pero mi intención no es tanto una lectura adecuada de este pensador italiano como relacionarlo con lo que llamo la necesidad de eliminar el mito de tocar fondo. Frente a esta idea de guerra de movimientos, donde la crisis económica por sí misma, de forma automática, generaría las condiciones de politización de la sociedad, bastaría con esperar una crisis económica llevar a mucha gente a la situación de que nada tuviera ya que perder salvo sus cadenas. Frente a esta posición, Gramsci entiende que se producen repliegues o hay trincheras culturales que impiden que esa brecha lleve automáticamente a un desenlace político. Dice, ojito, que cuando aparece la brecha económica todavía hay instituciones, hay trincheras o casamatas que impiden, digamos, que esa brecha produzca una politización. Y aquí, claro, la cuestión cultural y la cuestión ideológica y la cuestión de las ideas y de las imágenes se revela crucial. ¿Qué tiene que ver esto con la cita de Chuck Palahniuk? Voy a hacer antes una pequeña digresión. Lo que se observó en la Alemania nazi, en el momento de la crisis de la República de Weimar en los años 30, era justamente eso. A diferencia de lo que opinaban los marxistas economicistas o esencialistas, a saber, que la coyuntura de crisis por sí misma provocaría las condiciones de posibilidad de la politización y, por tanto, la emancipación de la clase trabajadora, basta con esperar, por tanto, a que la crisis se cede en las clases medias y las clases bajas para que la gente vea la luz, para que la gente despierte. Frente a esta lectura, ¿qué es lo que aconteció?
la emergencia de un monstruo llamado fascismo. Y esto es lo que realmente ha transformado el horizonte político del siglo XX y del siglo XXI. Y es que tenemos que aprender a pensar que las situaciones de crisis o de malestar social no conllevan necesariamente a la politización y a la emancipación de la gente. De la misma forma que no basta con enseñar fotos de encías descarnadas o de dientes ennegrecidos para que la gente, digamos, despierte, para que la gente vea la luz. Esa idea excesivamente realista o gore-realista, ¿no?, sobre la cual se ha sentado parte de la política, hemos visto que no solamente falla, sino que encima hace el trabajo sucio a quien realmente se apodera de la imaginación colectiva. Son las posiciones fascistas o neofascistas. Y ahí es donde, digamos, la izquierda tradicional marxista pues, ha tenido que aprender una dura lección. Tenemos que hacer una política teniendo en cuenta que no basta con mostrar imágenes de radicalidad o de desnudez radical para que la gente, como se decía antes, se conciencie, ¿no?, o adquiera conciencia, ¿no? Luego, si ya no tenemos que abogar por esta lógica de lo real gore, o ya no tenemos que plantear la cuestión política desde los parámetros de la izquierda pesada, entonces debemos pensar otra lógica política. Esa lógica política debe tener mucha más sensibilidad hacia el sueño, tiene que tener más sensibilidad hacia las imágenes, tiene que pensar en seducir, no solamente en despertar. Adorno decía una cosa muy interesante: el célebre lema Alemania despierta justamente había servido a los alemanes para seguir soñando el sueño fascista y nazi. Aquí vemos justamente cómo necesitamos otra lógica política para entender la realidad. Y yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de no hacer un diagnóstico tan orientado a las luchas sociales, como acabar un poquito más y entender que esas luchas sociales se nutren de un escenario previo que es el dolor social. O sea, se ha cambiado un poco la fisonomía política y aquí yo creo que Podemos ha supuesto un punto de inflexión dentro de las iniciativas políticas. Es que el Podemos de Podemos, lejos de entenderse, Carmen y Pepe lo han dicho magníficamente, lejos de basarse en el sí puedo neoliberal, ¿no?, esta idea de que el sujeto puede renacer de sus cenizas continuamente y somos seres eternamente plásticos para cambiar nuestro currículum. Esta idea de que en el fondo, esto es algo que se dice mucho cuando te despiden, las crisis son una oportunidad. Bueno, te has quedado sin trabajo, pero mira qué guay, o sea, puedes reformular tu currículum y tu biografía y puedes ser una persona totalmente diferente. O sea, justamente esta idea del yo puedo neoliberal es justamente el punto neurálgico al cual se ha enfrentado Podemos desde el principio, entendiendo el Podemos de Podemos no como el sí se puede neoliberal de yo puedo crearme a mí mismo desde la nada, siendo un empresario, como se suele decir ahora mismo, de nosotros mismos, sino entendiendo el Podemos como una postura de heridas que se han politizado, que se han socializado y que han pasado de una queja puramente individual a un horizonte colectivo. O sea, no se entiende, por tanto, Podemos desde este trasfondo psicoanalítico, porque realmente si alguna corriente cultural, me atrevo a decir filosófica, ha pensado en qué medida el sujeto débil, flaco, el sujeto no clausurado sobre sí mismo puede hacer política, es el psicoanálisis. Esto también plantea una reflexión interesante. Bueno, voy terminando. Decía que el Podemos de Podemos debía entenderse como una sutura o como una costura de muchas heridas que, lejos de replegarse en la queja individual, se han ido politizando, ¿no? Eso lleva a entender la sociedad también como un campo de dolor social. Y
la política del futuro, o la nueva política, tiene inevitablemente que atender y escuchar a ese dolor social. De lo contrario, estará condenada a la inactividad y a la irrelevancia. Freud, cuando escribe la interpretación de los sueños en 1999, tenía mucho interés en que apareciera que la obra estaba escrita en el año 1900, porque así, digamos, daba entrada al nuevo siglo. No solamente en esta obra la interpretación de los sueños aporta, yo creo, una lógica muy diferente para entender esto que llamo la necesidad de contrarrestar el mito de tocar fondo, sino que tiene una metáfora también preciosa para iluminar o arrojar luz sobre el escenario político en el que nos situamos, ¿no? Decía, y esto le servía a Freud como lema de la interpretación de los sueños, que si no podía interpelar a los dioses del cielo, tenía que interpelar a los dioses del infierno. Es decir, si la política ya no puede descansar en bases racionales, si no puede seguir apelando de la misma forma a ese sujeto autotransparente, consciente de sí mismo, que va a concienciarse porque le pongan fotos desnudas de la realidad, entonces tenemos que apelar a un tipo de mundo subterráneo donde los sueños, las pasiones, la afectividad son cruciales. Bueno, pues creo que en esta coyuntura nos situamos. Muchas gracias. Jorge me proponía por abrir ya el debate, pero yo le invitaba también a que abrieras el debate tú con una intervención de las cosas que te han parecido sugerentes. Bueno, ¿se escucha? A ver, ¿se escucha si habla así? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que es verdad lo que dice ahí, yo es importantísimo. Me resulta más incómodo que se escucha, ¿no? Es importantísimo, como han dicho mis compañeros del núcleo irradiador, que mi compañera, que la Universidad de Podemos esté presente la posibilidad de pensar el psicoanálisis en su relación con la política. Bueno, mis compañeros han intervenido de manera muy buena, exhaustiva, entonces yo voy a hacer a modo como casi de comentario desde la sala, ¿no? Porque lo que tenía previsto era no. Freud no fue un progresista, fue un conservador subversivo. Hace años pronuncié la palabra malas noticias porque efectivamente los proyectos emancipatorios en principio no quisieron saber mucho sobre las malas noticias de Freud. La mala noticia de Freud, que había un malestar en la cultura que no era superable históricamente, que no podía ser cancelado por ningún proyecto emancipatorio, que él había descubierto un malestar estructural a la cultura. Muy rápido, porque está en relación a lo que han dicho mis compañeros. ¿En qué consistía ese malestar? Freud había descubierto que hay una especie de tribunal que hay en cada sujeto que exige cosas por las cuales el sujeto no puede responder. Y resulta que el sujeto más renuncia a ese tribunal que le pide cosas y el tribunal se engolosina y le pide más y lo tortura más y le va exigiendo hasta volverse insoportable el tribunal. A esto Freud lo llamó pulsión de muerte y superyo. Por primera vez en la historia del pensamiento se vinculó la renuncia a la satisfacción. Un hecho sin precedentes. El sujeto renuncia y no solo no tranquiliza al tribunal, sino que el tribunal le dice todos los días más. El tribunal va y hace las cuentas, la troika, y le dice: ustedes han estado en una gran fiesta, han dilapidado todo y ahora tienen que pagar y pagar y pagar y pagar, y no termina más. Es toda la estructura de la relación acreedor-deudor ya entrevista por Nietzsche, pero ahora ese es el nuevo dato de Freud vinculada a la satisfacción misma. Es decir, se goza de estar todo el tiempo en deuda frente a un tribunal que es imposible de satisfacer.
Y esto lo ve Freud en el corazón de la cultura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene interesante? Muy rápido hoy. Esto que ve Freud. Que resulta ser que todo lo que después sucede con el capitalismo y el neoliberalismo sabe aprovechar muy bien esta instancia. Es decir, no está reflexionado en este sentido, pero me he ocupado de ello. Todo lo que podemos llamar la producción biopolítica de la subjetividad, que se ha vuelto hoy en día más bien producción psicológica, porque hoy en día los verdaderos pecados son los sentimientos negativos, y todo está atiborrado de las palabras horribles de autoayuda, autoestima, coach, manager, y hay todo el tiempo un estado de optimización mental. Estas figuras del empresario, etcétera, etcétera, no van si no están acompañadas de la idea de un rendimiento de sí mismo que está todo el tiempo optimizado mentalmente, y por eso podríamos hablar de una psicologización general de la sociedad y de un estado de evaluación permanente, sobre todo para los trabajadores que son los más perjudicados en la inscripción social. Hay evaluadores, test, no creo que ya pueda nadie atravesar ninguna estructura institucional sin ser evaluado todo el tiempo por distintas instancias. Evaluaciones que conducen todo el tiempo a ecuaciones de rendimiento y de estar siempre más allá de las propias posibilidades, como Freud había descubierto del malestar de la cultura. Por eso todas las patologías actuales, vamos a decir, podrían ser denominadas como patologías de la responsabilidad, en donde cuando al sujeto ya le muestran lo peor, él mismo se siente lo peor, y cada vez más hay sujetos que no solo atraviesan esta cuestión del empresario de sí mismo o el hombre endeudado, sino que finalmente terminan sintiéndose un desecho. Es decir, los que ya no tienen lugar, los que ya no tienen nada que hacer, los que ya no encuentran sitio, los que ya no pueden ser reconocidos, porque toda la estructura del capital y del neoliberalismo ha sabido colonizar a la perfección este movimiento circular del superyo que había descubierto Freud en la estructura misma de la cultura. Así que lo que se llama producción biopolítica de la subjetividad, lo que incluso después Lacan, que evocó Carmen, la astucia del discurso capitalista, ha trabajado sobre esta forma de malestar. En definitiva, el capitalismo es lo que se lleva todo por delante, y la epifanía de Marx de los sólidos se desvanece en el aire ha sido clave. Se lleva por delante las relaciones sociales, la relación con uno mismo, la relación con los otros, y por lo tanto una verdadera posición emancipatoria, como decía Walter Benjamin, es ver cuál es el freno de mano al tren desbocado del capitalismo. En cierta forma, la emancipación es conservadora en este buen sentido de la palabra conservadora, es decir, no competir con el capitalismo en su tren desbocado, sino tratar de establecer precisamente una discusión muy seria sobre lo que merece ser conservado. Y la manera en que el capitalismo ha colonizado la subjetividad, tomando a este tribunal superyoico que le pide a cada sujeto una renuncia frente a la cual él no puede cumplir. Cuidado, Freud, a pesar de ser un conservador, decía que la civilización que se va reduciendo cada vez más a exigencias incumplibles merece ser destruida. En ese sentido, podríamos decir que entonces surge la otra cuestión, y aquí termino, que me parece que es muy importante delimitar. En los últimos años, en los pensadores antiesencialistas, en los pensadores que se han demorado en la idea de que la subjetividad es algo construido, ha primado esta idea de la producción de la subjetividad, de la producción biopolítica de la subjetividad, y hay distintos tratamientos según distintos linajes teóricos de esta cuestión de la subjetividad. Yo creo que es muy importante metodológicamente, teóricamente y políticamente distinguir subjetividad de sujeto. El psicoanálisis se ocupa de lo que no puede ser producido. O sea, así como podemos decir que la astucia del capitalismo se puso en juego y se supo aprovechar esta instancia superlógica, también Freud y Lacan hablaron de la constitución de la existencia hablante, sexual y mortal en aquellos lugares o de tal modo que es inapropiable para el capitalismo. Y eso es lo que llamamos
la división del sujeto, su relación con los restos, su fantasma. Es decir, que si nos interesa y si podemos celebrar que en Podemos se hable de psicoanálisis, es porque la teoría psicoanalítica, el discurso psicoanalítico, la práctica psicoanalítica toma contacto con aquello que no es apropiable por el capitalismo. Pensar lo inapropiable me parece clave. Si le regalamos, como hace por ejemplo el pensador coreano u otros pensadores, ahora mismo vine de un foro en la Argentina donde muchos filósofos le regalan al poder toda la subjetividad, y entonces el sujeto es como un sujeto hablado todo el tiempo por los mecanismos del poder. Si le regalamos eso al poder, si todo el sujeto está producido por el poder, ¿cuál es el lugar en donde se puede llevar adelante la experiencia de lo político? ¿En qué linaje podría el sujeto articularse? ¿Qué imágenes podría fabricar? ¿Qué seducciones podrían atravesarlo? Tenemos que siempre pensar qué es lo que hay en el sujeto que no fue susceptible de ser colonizado por el capitalismo. Vale, el superyo es la instancia colonizable. No hay forma más adecuada para que el poder se haga con el sujeto y lo vuelva un lugar de la servidumbre voluntaria que el superyo. Pero el superyo no agota la constitución del sujeto. Está precisamente aquello que ningún conjunto normativo puede explicar, que es la posición ética del sujeto. Y lo ético, tendría que ser muy rápido aquí, no es algo que surja de las normas. Lo ético es una ruptura con las normas. Ningún conjunto normativo en el que vivamos puede dar cuenta de nuestra posición ética, porque la posición ética surge del deseo. Y entiendo aquí por deseo justamente aquello que no puede ser reapropiado por los circuitos de la mercancía. Así que creo que el interés político de la presencia, aquí culmino, del psicoanálisis entre nosotros, tiene que ver con que, por un lado, pueden dar mejor cuenta de cómo han tenido éxito estas producciones de subjetividad, porque tienen su anclaje último en modos de satisfacción. ¿Por qué ha sido tan eficaz? ¿Por qué la optimización mental? ¿Por qué la autoayuda? ¿Por qué la autoestima? ¿Por qué verdaderamente el sujeto ha terminado convencido de que tiene que labrarse una existencia donde es obligatorio ser feliz, y así está a punto de reventar? ¿Cómo es que lo han convencido de todo eso? Bueno, evidentemente este juego que había descubierto Freud entre el superyo, la renuncia y la culpabilidad es clave. Es decir, no entenderíamos cómo prendieron semejantes estrategias subjetivas de, finalmente, dominación no coercitiva en el capitalismo tardío sin la teoría de Freud y Superyo. Pero a la vez, y esto es lo que quiero señalar, tampoco tendríamos ningún arma para pensar la sustracción, aquello que se sustrae del movimiento circular del capital, aquello que podamos señalar como diciendo, no, esto no es susceptible de ser capturado por la mercancía, porque solo en ese vértigo, en el peligro ese del deseo, solo en ese lugar de aquello que no es susceptible de ser capturado por la mercancía, es donde crece la posibilidad de una experiencia de lo político emancipatoria. Bueno, gracias. Voy a tomar la palabra, ¿vale? Somos muchos, ¿vale? Así que pido brevedad porque, bueno, no tenemos mucho tiempo y sería interesante participar la mayoría. Empezamos por este lado. Vale, hola. En primer lugar, agradecer